¿Me escucháis? Señores, buenas noches. Estamos en vivo y directo vía satélite en Ey, ey, Aliens ey, de ey. Medianoche. Los alienígenas nocturnos. ¿Cómo está, John? Bien, bien. Esperando para la interacción, conversar un poco acerca de espantos, cosas de la noche Cosas nocturnas. Mira, y tomando un poco de agüita. chamo, yo tenía la mía por ahí, pero se me quedó. La tenía por allá. Bueno, este es un episodio que la semana pasada estuvimos practicando. De verdad es una nueva modalidad de Aliens de Medianoche, porque lo llamo Aliens Talk. Así que los alienígenas hablan. Bueno, ya estamos cerca de la fecha de lo que corresponde a la conversación de hoy. Estamos a escasos Estamos aquí 35 días de de Halloween. Halloween aproximadamente. Sí, Un poco más quizás. un poquito más de Halloween. Pero estas fechas son siempre buenas para contar estas historias. Misteriosas. Historias misteriosas. Bueno, por aquí, como siempre, les habla Luis González McFly. Los que han escuchado el podcast ya saben quién soy. Por acá está mi amigo y hermanito John Carmona, Yeah, desde, yeah. desde Dallas, Texas. Dallas. Chamo, vos sabés que el primer episodio del podcast de Aliens de Medianoche también fue con vos. ¿Recordáis? Hace como 5 años aproximadamente. 2020, en 2020, vos estabas en Chile. 5 años exactamente. Vos estabas en En Chile Santiago. y yo estaba en Panamá. Han sucedido cosas. Sí. Han sucedido cosas, pero bueno, ahora los dos estamos en Estados Unidos. Yo transmitiendo desde acá, desde Memphis, Tennessee. ¿Y vos, John, en dónde? Dallas. En Dallas, Texas. Dallas, Texas. Correcto. Estamos en el mismo país, pero a la misma distancia que cuando estábamos en Panamá o Santiago. ¿En serio? No, Yo chico. creo. No, yo No, creo que bueno, no tanto, pero Panamá, Santiago de Chile es más grande la distancia. Aquí estamos como a 12 horas, no menos, como a 10 horas de carretera. Estamos como a 10 no, horas. sí, estamos más cerca. Estamos más cerca, claro. Son menos kilómetros. De Santiago a Panamá, a Ciudad de Panamá, son aproximadamente 4.000, 5.000 kilómetros más o menos. Sí, no. Estamos ahorita mucho más cerca, mucho más cerca. Así que bueno. Sí. Yo les digo, cuando yo me refiero a lo que están escuchando el podcast, yo les digo alienígenas nocturnos. Porque bueno, el podcast se llama Aliens de Medianoche y es la manera que yo tomé de referirme a la audiencia, al público. Bien, estamos reunidos aquí porque vamos a hablar sobre las leyendas que en Latinoamérica, en nuestros países, fueron cuando nosotros éramos jóvenes y rebeldes, adolescentes, chicos, niños. Eran las historias y leyendas que uno escuchaba. Pero ahora que vivimos
en Norteamérica y poniéndome a explorar la cultura de acá y todo lo que tiene que ver también con estas cosas paranormales, llegué a la conclusión de que hay muchas historias que se asemejan en Norteamérica y en Latinoamérica. Entonces, de esto se trata, ¿no? De este episodio, de ver cuáles son esas leyendas. Por ahí yo pasé el link a los chicos, a los muchachos. Pero bueno. Tenemos a la famosa Llorona. A la Llorona, a la Sayona, a ese espectro de una mujer vestida de blanco que aparece en las carreteras nocturnas, aparece en los caminos, en los llanos, en el monte, y siempre está como llorando y buscando consuelo. Y cuando una de las personas va manejando y se le atraviesa en el camino, entonces bueno, sucede. Siempre tiene un lamento. Siempre tiene un lamento, exacto. Siempre anda llorando, siempre tiene algo ahí que... Entonces, podemos hacer una diferencia, o más bien una semejanza, perdón, entre lo que es la Llorona de nuestros países, o la Sayona, a una mujer acá en Estados Unidos que la llaman The Lady in White. The Lady in White, la mujer de blanco. ¿Qué semejanzas tenemos ahí? La Llorona es una mujer que llora por sus hijos, vagando cerca de ríos y caminos. Tiene como mensaje un castigo por decisiones trágicas o advertencia a niños. O sea, ella está llorando por los hijos, está llorando por X circunstancias, y cuando se le revela a la persona, entonces es una cara toda fea y el pelo está para adelante. Así cuenta la leyenda. La cara de la muerte. La cara de la muerte. Ahí vos tenías una máscara, ¿qué pasó? Ahí va. Tenías que aparecer con la máscara esa está buena. Luis, pero lo que yo veo y las similitudes que hay entre estos dos espectros de la noche, ajá, obviamente, como ya tú lo dijiste, son mujeres ambas, y el lamento o la tragedia que han vivido estos entes están relacionados directamente con situaciones familiares, ya sea una pérdida, una tragedia, un acto muy violento que ocasionó un fuerte dolor a esta mujer, a la Sayona en Venezuela, o The Lady in White aquí en los Estados Unidos. Es el hilo conector, es como eso de lo que hablan mucho, de ese delgado hilo rojo que conecta estas dos entidades. Sí, claro. Es que es como la cultura popular, porque en nuestros países, llámese desde México hasta Argentina, ¿ok? Pasando por Colombia, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, siempre hay una leyenda de esta mujer de blanco. Siempre hay. Yo recuerdo cuando vivía en Panamá, hay una leyenda que le dicen la Tulivieja. Pero la Tulivieja es... Y también es una mujer. Sí, la Tulivieja es una mujer también, y se aparecía en los caminos oscuros en la noche, o caminos rurales, y enfrentaba a hombres que venían de fiestas y venían de todas estas cosas. Entonces, lo que yo veo es que, y en México también, existe la misma Llorona, pues. Entonces yo lo que veo es sea, la idea central es la misma, una mujer que deambula en las noches, tiene un lamento, y por lo general, bueno, esta Llorona, la Sayona,
llora por sus hijos. Es correcto, es correcto. Tiene ese lamento, la gente escucha cuando está llorando y no sé qué, o cuando uno está de campamento mira, escucha, esa es la Llorona, escucha por allá a lo lejos. Entonces, es todo eso. Pero entonces, viendo la semejanza con aquí en Estados Unidos con The Lady in White, es lo mismo, es una mujer espectral con vestido blanco que, según cuenta la historia, a menudo ella muere por amor o por una tragedia familiar. Se aparece en caminos o puentes y tiene ese tono de lamento, de pérdida, de advertencia, cosas que tienen que ver con los niños. Entonces, ahí tenemos la primera semejanza, lo que es la Llorona y lo que es The Lady in White. El vínculo afectivo familiar. El vínculo afectivo familiar. Según lo que se investigó, la conexión, ambas representan el arquetipo de la madre doliente. Es una madre que está llorando y busca, será a ese vínculo masculino para vengarse, porque siempre se habla de que agarra a hombres que vienen solos por el camino, ¿no? Sería así. Pero lo que trato de entender es un poco por qué, bueno, en el caso de Lady in White, siempre tiene el lamento y ataca a los hombres, ¿sí? Me imagino que los tipos que andan por ahí de rumba, que llegan tarde, andan con una mala onda familiar o algo, no sé por qué. Pero en el caso de la Llorona o de la Sayona, el lamento, ese llanto que ella siempre hace llorando por sus hijos, entiendo que es porque los niños desaparecieron, ocurrió una tragedia Exactamente. o sea, ¿cuál es esa conexión? No, es la conexión de la madre doliente. La madre doliente que anda vagando, llorando y teniendo toda ese misticismo alrededor. Entonces, esa es la semejanza. Ahora bien, eso a lo mejor son inventos y cuentos chinos para que los hombres no estén por ahí saliendo de fiestas y de parranda. Pues. Es la otra que podemos pensar. Porque eso siempre son los cuentos que uno no se puede ir de parranda, no se puede ir por ahí porque te agarra la Llorona, te agarra la Sayona. O sea que en el fondo el tema de todos estos espectros y estas entidades terroríficas lo que buscan es como ordenar, poner un control o es como no sé, una fuerza que trata de contener algunas actividades de las personas en la familia, en la calle o qué. Sí, es que te acuerdas que la semana pasada estábamos conversando eso, que el miedo es Controla. controla. El que produce el miedo, la persona o el ente o el gobierno que produce el miedo, entonces controla a la audiencia, controla al público, controla a la sociedad. Entonces posiblemente que sea eso, ¿no? Según Freud, todo este cuento de la Sayona o de Lady in White sería por culpa. Y según otro estudio de Jung, diría que es la sombra femenina. Así que, bueno, no sabemos a ciencia cierta, puede ser que sean proyecciones de un trauma colectivo ancestral. Entonces, ese es el cuento de la Sayona. Las personas que escuchen el podcast después podrán dejar en los comentarios cuál es su opinión o su visión. Claro, y que nos cuenten si han tenido algún tipo de contacto con, en este caso, las personas de Venezuela, Colombia, México, con la Sayona o la Llorona. Sí. Siempre, Y bueno, si alguien... siempre los cuentos es que si uno está en un campamento o uno está en una granja o está en algún sitio así que lejos de la ciudad y escuchan esos lamentos.
o te meten miedo, hey, cuidado, que no sé qué, qué tal. Pero es la leyenda urbana que utilizan a lo mejor los papás para asustar a los niños, o utilizaban las esposas anteriormente para asustar a los esposos. ¿Quién sabe? O que de pronto no quieren que vayas a ese campamento y te dicen, hey, se te puede aparecer por ahí la Sayona o la Llorona. Es mejor que te quedes en la casa. Es correcto, es correcto. Bien, John. Por ahí hay otro de los, digamos, de las leyendas latinoamericanas, pero esta es más, se va a Venezuela con el personaje de El Silbón. ¿Te acordás de esa historia del disco de Gilman? El Silbón es un espanto que nace en De la la sabana. sabana. Exacto. Entonces, Sí, cómo no. el Silbón, básicamente de Venezuela, es un espíritu que silba con una melodía que cambia con la distancia. Y yo recuerdo que era como silbaba el silbón. Así tal cual. Se suponía Da miedo, que da si tú lo miedo. escuchabas muy lejos era porque realmente se encontraba cerca el espanto. Si lo escuchabas lejos es porque se encontraba cerca, exactamente. Y si lo escuchabas cerca Eso. es porque estaba lejos. Y da miedo. Ese silbido de esa manera que se va incrementando da miedo. Yo estoy en la Claro, yo noche creo que es porque nos criamos con eso, con esa leyenda desde chico. Y bueno, siempre nos infundía temor. Yo ahorita a las 12 de la noche estoy por la calle y escucho ese silbido, dale para atrás, patica para que te tengo. Sí. Eso Y si andas caminando en una calle de estas aquí, en cualquier barrio, que son no. súper oscuros, mucho más. Claro, total. Ahora bien, según la leyenda venezolana, él vagaba por la sabana con un saco de huesos de su padre. Y lo acompañaba un perro que se llamaba Tureco. Tureco. Ahora bien, él mató a su padre, se lo comió. Según lo que dice la leyenda, efectivamente fue así. Fue de... Dime, continúa, Luis. No, sí, te estaba escuchando. Según eso, es un alma perdida. Es un alma perdida que carga con los huesos de su padre y también con un lamento. Con un lamento de culpa, un lamento de desdicha. Pero ¿qué fue lo que llevó al Silbón a hacer este acto? Oye, no sé. Canibalismo, no sé. Si el tipo mató a su padre y lo cargaba en un saco, imagínate lo que puede haber pasado. Y lo otro, el perro Tureco, que era un perro endemoniado supuestamente también. Entonces, se mezcla con la historia, se asemeja con la historia de aquí de Estados Unidos, de El Wendigo. Que el Wendigo es un personaje del norte de Estados Unidos, o sea que estamos hablando de Michigan, la parte norte, Iowa creo que también por ahí, Seattle, todo lo que está pegado con Canadá. De hecho, toma Canadá también. Toma parte de Canadá. Es una entidad que corresponde a estos dos países del norte de América, lo que es Estados Unidos y Canadá. Y es un espíritu que cayó en el canibalismo y se volvió un monstruo. Representa también la codicia, el hambre eterna, el castigo por romper tabúes. El Wendigo, según investigamos acá, también hace un sonido, porque recordáis que el silbón silba, en cambio el Wendigo ruge, o tiene como un sonido así tipo rugido. Entonces, sonido gutural. Un sonido gutural. Entonces ambos
personajes tienen esa conexión con el sonido. Ambos representan lo que sucede cuando se cruzan los límites morales extremos. O sea, cuando ya uno pasa esos límites y ya es de la locura, pues. Estamos hablando de seres que están atentando contra sus familiares. También, mira, pero hay algo bien particular en estos dos entes, y es que fueron fueron humanos que cometieron un acto super súper heavy, super bárbaro. bárbaro, claro. El Silbón, por su lado, que desapareció a su papá bueno, creo que según lo que dice la leyenda, es porque el papá del Silbón como que tenía algo con la mujer o la pareja del Silbón, y este en su desespero y en ver esta falta tan grande Ajá. que estaba realizando su papá, pues desvivió a su papá. Y esto es lo que lo hace el monstruo. Y por este mismo hecho es que él fue lanzado a la llanura a A vagar con su vagar lamento por esta por eso. trágica situación. Ahora bien, no sé por qué se refiere tanto a los llanos venezolanos y no en otros países como por ejemplo México o Ecuador. Pero si hay alguien en algún momento que escuche este podcast, la pregunta es, ¿en su país hay algún personaje como el Silbón o el Wendigo que tengan estas mismas características? Porque vos viviste en Colombia, pero en Colombia creo que En no hay. Colombia, en Colombia yo nunca escuché de este espanto. Yo fui a los llanos colombianos, tengo familia allí. Sabemos que los llanos colombianos y los llanos venezolanos son frontera y comparten mucha cultura. Claro, De hecho, la música folclórica de esa zona la comparten que por en cierto, general, porque no vamos a caer en detalles de que en Colombia tienen un sonido tal y en Venezuela es otro. A la final toda esa zona maneja lo que es el joropo en general. hago un paréntesis que no tiene nada que ver. Acabo de ver el Tiny Desk de Carlos Vives, que está extremadamente bueno, porque mezcla Loco, ahí, no, yo no lo vi. sí, sí, y mezcla en una de sus canciones, mete un swing ahí venezolano que uno se siente bastante Con orgulloso de cuatro, eso. con cuatro. No, es joropo, joropo. Se lo recomiendo, haciendo paréntesis aquí. Pero sí, compartimos esa parte de los llanos. Bueno, y como te estaba contando, compartimos cultura, pero nunca escuché a alguien hablando sobre el Silbón en esa zona de los llanos, específicamente en Villavicencio. Me pareció raro. Sí escuché hablar mucho de una entidad que siempre andaba como con una lámpara de gas o con unas velas, y esta lámpara tenía una cadena, y ellos, como para espantar, le daban vuelta a la lámpara. No recuerdo el nombre de este ente, Era pero como uno de estos tipos del faro, de los que andan en el faro y eso, sería así. algo parecido. De hecho, creo que en una novela que hubo hace mucho tiempo, Pura Sangre o algo por el estilo, que tenía relación con la cultura del llano, me parece que hubo una escena donde salió algo así. Pero es como lo más parecido. Del resto, nunca escuché hablar sobre el Silbón allí en Villavicencio. Bueno, es otra de las historias que le traemos acá de la semejanza. Entonces ahora, investigando, sabemos que aquí en Estados Unidos hay otro personaje que se llama el Wendigo. Saltando hacia otro personaje también, digamos, de nuestra época y que se conecta con otro personaje acá,
sería este famoso el hombre del saco. ¿Sabes cuál es el hombre del saco? La semana pasada que estuvimos haciendo la prueba, conversamos acerca de eso y realmente no tengo recuerdos sobre eso. Quizás lo escuché alguna vez, pero Es que de el pronto, hombre del saco, ese siempre era para meterle miedo a los niños. Cuidado, que si te portas mal, te va a llevar el hombre que es el saco. Te va a llevar el hombre del saco. exactamente, eso era lo que te quería comentar. Eso te lo decía tu abuela, tu mamá o algo, pero especialmente cuando tú estabas chico de 5, 6, 7 años, quizás hasta Correcto, los 10, claro. que de pronto ese tipo de comentarios te ponían la expectativa y tú no te ibas a ir a la calle a jugar o a hacer cualquier otra cosa por el temor de que te llevara el hombre del saco. Correctamente. Entonces, el hombre del saco, básicamente, bueno, tienen otros, dependiendo del país, pero hay unos que le dicen el ropavejero, hay otros que le dicen el veteraco. Pero es una figura usada para asustar a los niños desobedientes. Como te estaba explicando ahora, las mamás y las abuelas les decían a los niños que se portaran bien porque si no se lo iba a llevar el hombre del saco. Según las investigaciones y las leyendas, este hombre a veces rapta a los niños o a veces los desvive. Son personas misteriosas, no tienen un rostro muy claro y es una figura que da miedo, obviamente, ¿no? Vamos aquí por acá. ¿Y cuál es el par de esa entidad aquí en los Estados Unidos, Luis? El par de esa entidad es el que se llama The Hookman. Aquí lo conocen como el hombre del garfio, que es un tipo que tiene como una gabardina, un sombrero, tampoco se le ve la cara, tiene un garfio. Como el de las películas. Como el de las películas, esta. ¿Qué? ¿Cómo es? Sé lo que hiciste el verano Sé pasado. lo que hiciste el verano pasado. Ahí aparece el hombre del garfio. La diferencia del hombre del garfio, como estuvimos comentando también la semana pasada, aparece en Estados Unidos entre los años 50 y 60. En lugar de una mano, el tipo tiene un garfio y ataca, en este caso, a parejas jóvenes, o sea, teenagers de pronto, que están en el auto haciendo rock and roll o carne molida. ¿Entendéis? Entonces, es otra de las historias urbanas de este país. Entonces, asustan a los adolescentes con eso. Ey, no vayan a estar haciendo cosas en el carro, en el auto, porque les va a llegar el hombre del garfio. No se van a ir al mirador. No se van a ir al mirador. Es una advertencia contra el sexo imprudente premarital en la adolescencia. Pero si esto ocurrió entre los 50 y los 60, se entiende porque para aquella época era como muy reservado, pues. Era muy obvio. Sí, había un poco más de control, eran otros tiempos, la casa, Claro, las cosas claro. eran como un poco más rudas, no había como tanta libertad de la que se goza hoy, de la que gozan los jóvenes hoy día. Claro, por eso entonces volvemos al tema de que son leyendas infundadas por la misma sociedad, infundando miedo. ¿Ves? Como método de control. Como método de control. Exactamente. Son instrumentos de control social. Entonces, en lugar de una regla explícita, se usa el miedo para mantener el orden. Es muy parecido a lo que hacen los gobiernos. Pero aquí no hablamos de política. Pero es muy parecido. Sí, no, política no. Bueno, entonces, eso. Tenemos esos tres casos: la Llorona, el Silbón y el hombre del saco. Que en su contraparte en Estados Unidos tenemos a The Lady in White, tenemos al Wendigo y tenemos también a The Hookman. The Hookman. The Hookman. Luis, pero ¿sabes qué?
hablando sobre todas estas apariciones, cosas de la noche, eh, no sé si te acuerdas de la película del chico este de Karate Kid, De Ralph Macchio. que exactamente, él mismo, donde él hace el papel de guitarrista de blues y Claro. anda en un conoce a un gran ícono de los años, no sé, Eso eran 50, como los 50. Sí, algo así. guitarrista de blues también. Y este guitarrista, este señor que él conoce, fue el único que le pudo ganar al diablo. Entonces, si te hablo de música, pacto con el diablo, le ganó al diablo, ¿qué es lo que te viene a la mente? Un mito Claro. folclórico de Venezuela. Estamos hablando de la película que se llama Crossroad. Los que estén Esa escuchando el es. programa pueden ir a googlear la película que se llama Crossroad con Ralph Macchio. Y sí, esa conexión musical y una competencia nos hace recordar esa historia venezolana que se llama Florentino y el Diablo. Que Excelente historia. sí, claro. En las tradiciones populares hay un eco que viaja de continente a continente. Entonces ahí estamos mezclando lo que son los llanos venezolanos y los campos de blues en el sur de los Estados Unidos. Esas dos cosas las estamos mezclando, haciendo un pacto con este ser oscuro. Entonces, Florentino y el Diablo fue un poema que lo inmortalizó Alberto Arbelo. Nos narra el duelo de un llanero que a medianoche se enfrenta en un contrapunteo de coplas con el mismo demonio. Historia mítica de la canción Es épico de Cancerbero. Si habéis escuchado la canción de Cancerbero, es épico. Por supuesto. Es un tremendo tema y es uno de Inspirada en la misma historia de Florentino y el Diablo, según lo que él relata. Es correcto. Según lo que él rapea en sus líricas allí, está inspirada en esta historia. Entonces, Florentino, firme en su fe y en su canto, resiste hasta el amanecer, derrotando al maligno con la fuerza de la palabra y la luz del día. Entonces, en paralelo, tenemos la historia de Crossroad. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Sí, por supuesto. Él quería ser el mejor de todo. Y el pacto fue que él le entregaba fama, le brindaba esta habilidad de tocar la guitarra como los mejores o ser el mejor a cambio de su alma. Es correcto. Pero había una condición. Es correcto. ¿Cuál era la condición? La condición era que tenía que ganarle al mejor guitarrista que tenía el diablo en ese momento. Ese papel lo hace Steve Vai en la película, no sé si te acuerdas. Es interpretado por Steve Vai, claro que sí. Sí, yo me acuerdo. La película es de 1986. Es de 1986. La puedo ver 2 o 3 veces por año. Sí, yo la vi, ya te voy a decir cuándo. Creo, si no me equivoco, la pude haber visto hace como 4 meses o 5 meses. Estaba aquí casualmente en la sala de mi casa y me apareció en una de estas aplicaciones de streaming y yo vi y me la puse a ver. Sí, ponete entre 4 o 5 meses la vi. Hace ese tiempo. Entonces ahí Ralph Macchio digamos que se enfrenta a Steve Vai en una batalla de notas donde lo que se juega no es solo la habilidad técnica, sino el alma de la persona, porque él básicamente le vendió el alma. ¿Ves?
Luis, al igual que esa historia de Florentino y el Diablo, la película Crossroad, yo no sé si tú alguna vez escuchaste sobre algún suceso, acontecimiento en una discoteca donde una chica estaba hablando con un tipo súper guapo y resulta que cuando estaba viendo los pies del tipo eran patas de, no sé, como de caballo De cabra, de o cabra. de cabra, una vaina así. No he escuchado ese cuento. Sí, sí, eso, bueno, Es en como algún una, momento en Cartagena hubo un boom con eso. es Y de como, pronto en ciudades como Miami también, en discotecas, pero el tema es que siempre sucede en centros nocturnos donde sabemos que hay descontrol y todo lo que puede pasar en una noche de fin de semana. Entonces, como estábamos conversando antes, siempre surge algún tipo de relato, de historia que busca un poco como contener y controlar a la juventud, pues. sí, claro, las historias que, que se cuentan, eh, por lo que hemos visto, tratan de controlar o a la juventud, o a los niños, o a los esposos que se portan mal. Pero siempre, siempre es para eso, pues, como que para tener ese enganche con ese tipo de control y con la sociedad. Luis, Ahora, ¿y tú recuerdas que en nuestra época de adolescentes se escuchase de algo en la ciudad de Maracaibo? en Pues la- yo de Maracaibo solamente recuerdo, claro, hay dos cosas que recuerdo de Maracaibo. El famoso electricista de Nelven en los en una de las postes, calles en los postes. que atravesaba la limpia, que se veía la imagen, la forma de un tipo que supuestamente había muerto allí. Sí, yo me acuerdo de esa historia también. Que se veía una sombra. Y exacto, se veía una sombra. Y lo otro, de hecho, esto creo que me lo contó el papá de Julio. En Maracaibo lo escuché un par de veces sobre algo de un tipo vampiro, algo así como tipo Conde Drácula. No sé si tú alguna vez escuchaste sobre eso, te lo No, juro, lo esa no, escuché en dos ocasiones. no, esa no la escuché, esa no la escuché. Habría que Este, hablar con Julio. yo me acuerdo de una casa muy vieja, tipo, bueno, habían dos casas en realidad. Una que estaba por ahí como por Doctor Portillo, frente a una cosa de Copey. Era una casa grande y al lado como que quedaban un parque de diversiones muy viejo. Esa era una casa que decían que estaba embrujada. Y la otra casa que decían que también tenía algo, era una que estaba por Indiomara, que era como una casa así, estaba toda sellada con las ventanas y todo eso. No sé si te acuerdas de esa. Luis, ahora que estás hablando de casas, en la ciudad de Maracaibo sí recuerdo esa de Indiomara. Y creo, no sé, en Sup- YouTube hay un como una especie de documental o algo que habla sobre la historia de esa casa. No sé por qué la clausuraron, pero Supuestamente la leyenda urbana, hubo como un, un exorcismo o algo un así. desvivimiento o algo así raro religioso, exactamente. Mira, pero habían otras dos casas. Había una casa que estaba en La Lago, en la urbanización La Lago, y había otra casa que estaba en Cumbres de Maracaibo, que también hubo algún problema de personas desvividas y se decía que sucedían cosas en esa casa. Sí, es que siempre hubo esas leyendas urbanas. Uno nunca digamos que las presenció como tal, pero cuando uno pasaba por ahí uno decía, no, esa es la casa de no sé qué, esa es la casa de la otra, y no sé qué. Y uno pasaba en la noche y miraba así y estaba todo oscuro. Pero yo creo que también en esas casas la gente se metía y las invadía y vivían ahí, pues. Yo fui
a la casa de Cumbre y a la casa de La Lago. No entré. Pero Fuimos en un pasaste por carro ahí. con... No, es que el reto era entrar a la casa. Yo fui Ok. con alguien del colegio que tenía carro y sabes que cuando alguien tiene carro en el colegio, siempre andan 15, 20 en ese carro. Sí, claro, claro. Era Y, la época donde uno y recuerdo que salía. fuimos, alguien entró, obviamente, una casa con años de abandono, había cualquier cosa dentro de esa casa, pero nunca supe si de verdad sucedían cosas paranormales o habían entes Claro, allí. claro. Todo lugar tiene su historia mítica. Nosotros que venimos de allá, este, siempre escuchamos eso. Ahora que estamos aquí en este país, yo también he estado investigando otras cosas y me topé también, por ejemplo, con la historia de El jinete sin cabeza, que siempre habíamos visto películas y referencias de esto, ¿verdad? Pero fíjate que tiene un origen. Este origen viene de la leyenda de Sleepy Hollow en Washington, Sleepy Hollow. ajá, en el siglo XIX. O sea que es una leyenda de aquí también, de cuando este país se empezó a formar, pues. Y dicen que ¿Y qué dice la leyenda? fue un soldado decapitado que cabalga buscando su cabeza y que se aparece en los bosques y caminos oscuros y suele perseguir a los viajeros solitarios. Pero fíjate que tiene la misma relación o la misma característica de la Sayona y de la Llorona y del Silbón. Siempre están buscando a gente en los caminos oscuros. ¿Eh? O sea que el tema es controlar. O sea, nadie debe estar en la calle, todo debe ser en un horario específico, es preferible que no salgas, quédate tranquilo. Eh, eh, El eh, tema del control. el tema del control, el tema del control. Hay otra que también se llama acá en Estados Unidos, que por cierto tiene nombre de una bebida y también le dan una semejanza con la Llorona y se llama Bloody Mary, o sea, Yes. la María sangrienta. ¿Y cuál es la historia de ese Bloody Mary? A ella la asemejan con la Llorona porque es una aparición femenina vinculada a espejos y muerte. Aquí ya están metiendo, fíjate que ya están metiendo otra característica que son los espejos. Es una leyenda Los urbana. espejos siempre, Ujú. los espejos siempre son un elemento de conexión con otros, con otras dimensiones, Con ¿no? otra dimensión, Sí. exactamente, con otra dimensión. Entonces, en este caso, eh, es una leyenda urbana más que todo de los adolescentes, vos sabés, en el high school, tipo películas de estas que nosotros vimos también, tipo Freddy Krueger, o sé lo que sea el verano pasado, siempre son entre adolescencia y 19, 20 años por ahí, ¿no? Y la leyenda dice que si se repite 3 veces la frase está Bloody Mary frente al espejo, en la oscuridad, el espíritu de una mujer aparece para atormentar al que lo invocó. Entonces, Uf, es no sé, es heavy, weón. es heavy. El origen varía, porque hay veces que dicen que es una bruja, hay otros dicen que es una reina, hay otros dicen que fue una mujer asesinada. Pero aquí viene el dato interesante, ¿no? A menudo esta historia es contada para asustar o como ritual de valentía en las fiestas de pijamas. Esas fiestas de pijamas de los adolescentes. Entonces, ahí aprovechan y vamos a contar esta historia, pues. Qué loco. Luis, yo recuerdo que mi abuela en un par de ocasiones me habló sobre las brujas.
ahora que hablas de Bloody Mary, que es una mujer o una bruja o algo, Sí, sí. ella me decía que su abuelo cazaba brujas. No sé cómo hacía, supuestamente usaba un sombrero. Un witch hunter. Sí, un witch hunter. Supuestamente el tatarabuelo usaba un sombrero y la copa o el agujero, el hueco del sombrero lo ponía hacia arriba. Usaba hilos de coser, hilos normales y granos de mostaza. Granos de mostaza. Sí. Está raro eso. Súper random. Había, claro, tenía su metodología porque se supone, no sé si lo has escuchado antes, que si alguna mujer te va a pedir sal o algo a tu casa, eso era como un indicador de que esa mujer era bruja. O de pronto si era una mujer adulta, casi que anciana y con el pelo muy largo, también era una bruja. De hecho, a mí ese especialmente el de las mujeres con el pelo largo, muy ancianas, ajá, y ese tema de que podían ser brujas, a mí realmente yo creo que me ha marcado porque yo he escuchado. Ajá, no, termina la veo, idea. veo a una mujer anciana o muy adulta con el pelo largo, abuelita, y me genera cierto temor, cierta desconfianza. Me acuerdo siempre de las cosas que decía mi abuela. Cierta suspicacia. Sí, sí. Yo he escuchado varios podcasts. Soy bastante escucha de podcast, porque cuando voy en el carro o escucho radio o escucho podcast, pues. Pero me gustan más los podcasts porque, bueno, hay diferentes temas ahí. Y escuchando uno, estaban contando la historia casualmente de un pueblo en México, y la historia se desarrollaba así, y que era una viejita que llegaba a una casa y no sé qué tal, y al final esa viejita resultó siendo una bruja y una cosa loca ahí, pues. Son historias y es lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la conexión que hay a tantos kilómetros de distancia? Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, y tienen similitudes con historias que ocurren en México o Estados Unidos claro, o Canadá. O Canadá. Pero acuérdate de lo que hablamos también la semana pasada, que hay un hilo conductor. Un hilo, no, y una característica migratoria también, porque los que colonizaron o los que llegaron acá fueron franceses y gente de Inglaterra. Y también traían de allá sus tradiciones y traían de allá sus leyendas urbanas que trajeron a Estados Unidos, y luego aquí también se combinan con las leyendas o con la cultura de los indios que poblaban estas tierras. Los nativos americanos. Los nativos americanos. Entonces ahí hago la relación con este personaje que vamos a discutir ahora. Y voy a traer una serie de televisión que me acabo de acordar, y a lo mejor mucha gente ni siquiera sabe que existió. Que se llamaba, la de los hermanos. No. Se llamaba Harry y los Henderson. Me suena el nombre, Luis, pero no recuerdo. Bueno. Harry y los Henderson eran una familia. Y Harry era un pie grande, un Bigfoot. Ya me acuerdo. ¿Te acordáis? Claro que sí. Esa misma serie yo creo que fue creada veniendo de la visión de Alf. Que Alf era también una familia con un personaje que era de otro mundo, pues. Entonces siempre había que ocultarlo, ¿no? Entonces era como esa característica de humor que había ahí. Entonces, pero claro, ya me acuerdo de la serie y creo, pensando en eso, que de allí es donde sale la frase popular que yo creo que se usa en todo Venezuela. Ajá, ¿cuál? Cuando alguna persona no habla bien o no se le entiende, alguien dice, ¿qué dice, Harry? ¿Qué dice? No. Porque en ese momento en la serie
Él hacía su sonido Su sonido, característico. no, pero yo creo, no sé, que eso de que dice Harry que dice no era de unas comiquitas. No sé, Luis, eso es lo que me viene a la mente. Eso, es más, déjame, estamos aquí en vivo, así que voy a googlear un momentico eso, porque lo de qué dice Harry, qué dice, yo creo que era de una comiquita. Ya, que no se me ve aquí. Aquí dice, a ver. Es correcto, aquí está, ¿viste? Sí, es de como unos policías franceses. La frase que dice Harry que dice proviene de la caricatura Cool McCool. ¿Te acordás de Cool McCool? Claro, claro que sí. Donde el hermano del detective, Harry, la usaba al no entender algo, convirtiéndose en un dicho popular. ¿Qué dice Harry? ¿Qué dice? Ahí está. No me acordaba de eso. Ya, pero bueno, casualidad que este personaje se llama Harry. Búsquenlo por ahí, Harry no Henderson. Pero entonces, ahí traigo este personaje, el Bigfoot. ¿Qué es un pie grande? ¿Qué es un Bigfoot? O también lo llaman Yeti, aquí en Estados Unidos, el Yeti. Entonces, es una criatura mítica del monte, bien, de las montañas, y tienen un origen de la mitología moderna al noreste de Estados Unidos. ¿Dónde está el noreste de Estados Unidos? Está hacia Pensilvania, Nueva York, okay, Boston. Pero por ahí hay unas montañas, que esas montañas hay que hacer un episodio de eso, porque esas montañas son las montañas, los Apalaches, y también están las otras montañas que se llaman las Smoking Mountain, o las montañas humeantes. Y en esas montañas hay muchos fenómenos raros. Uno de esos fenómenos, o una de esas cosas que sucede allí, es el Bigfoot, que es una criatura gigante, peluda, parecida a un simio, que habita en estos tipos de bosques. Aunque no es una figura moralizante, su leyenda está cargada de misterio y representa el miedo a lo desconocido. Ahí, y yo creo que es parte de la leyenda, una leyenda que yo creo que es a nivel mundial, de los famosos gigantes que habitan o habitaron en algún momento en la Tierra. Pues siempre se ha hablado históricamente de gigantes. Que habían gigantes y que se han encontrado fósiles de eso, pues. Claro, el Yeti, el Bigfoot, el pie grande, entra en la categoría de lo que es criptozoológico o la criptozoología. La criptozoología se supone que estudia estos animales, entre comillas, como las sirenas, como el hombre lobo o como los Bigfoot. Es decir, son de estos tipos de personajes que no sabemos si están o no están, o si son o no son. Entonces, esa es la ciencia que los estudia, la criptozoología. Pero fíjate, porque son especies que no están como que verificadas por la ciencia como tal, pues. Exacto. Entonces, pero fíjate que también hay otra característica que une todo. Aquí entonces estaría el miedo a perderse dentro de un bosque o a ir a una montaña, porque te vas a encontrar con uno de estos seres. ¿Ves? Luis, pero te voy a decir algo. El año pasado, otoño del año pasado, fui a un parque. Tú sabes que aquí en estas ciudades siempre hay parques o reservas naturales dentro de las ciudades. Son espacios muy grandes, son bosques que existen dentro de las ciudades. Y fuiste en otoño, fuiste en una época buena en clima y todo eso. Sí. Lo que estaba buscando era hacerle una foto a mi hija con todo este tema de la hojarasca, la vegetación que ya ha empezado a caer, las hojas de los árboles y todo. Y traté de buscar lo que llaman la hora azul. La hora azul. O sea, sí, la hora azul es una hora, son escasos minutos, de pronto media hora es el switch entre la tarde y la noche.
Y entramos a un parque y nos metimos en un riachuelo, una zona que ya estaba bastante alejada de donde normalmente la gente camina. Estaba oscureciendo y en el momento en el que ya estaba finalizando la sesión de fotografía, escuchamos un aullido, un lobo, un coyote. Es normal en esta ciudad que tú consigas coyote, Pero especialmente en la noche. era un animal, es decir, lo escucharon y era obviamente un animal, pues. Para nosotros fue algo nuevo, claro. Nosotros habíamos escuchado aullidos en documentales, programas de televisión, videos, Sí, pero nunca lo nada, habíamos nunca en vivo, vivido, nunca en vivo. nunca, jamás. Y de verdad que fue fuerte, ¿no? Porque, o sea, solo, ya estaba prácticamente oscuro y escuchamos, fue feo, chamo, porque Te dijeron, paticas, ¿pa' qué te tengo? Vámonos. sí, era un sonido entre humano y animal. Feo, nos asustaba mucho. Yo me asusté, yo dije, bueno, porque allá Puede ser un sonido críptico, así lo llaman, porque son esos probablemente. sonidos que no saben si es un lobo o es entre un lobo y un hombre. Son ese tipo de sonidos. Bueno, ya yo había visto coyotes en otras ocasiones, tarde de la noche. De hecho, en una ocasión se me acercó uno muy cerca. Yo sentí la presencia de algo, miré y era un coyote. Bueno, se fue. Bueno, le pregunté a Pam, a Miss Pam, una compañera de trabajo, le dije, Pam, escuché algo así, buscamos el sonido y ella me dice, bueno, lo más probable es que haya sido un coyote, porque aquí en esta ciudad no hay lobos, pero hay muchas leyendas de cosas que son entre animal y humanos aquí en toda esta región del norte de Texas. De Texas. Fíjate que ahora que está ahí hablando de esta historia, me estoy recordando también en Utah. En Utah existe una granja, digámoslo así, aquí le llaman granjas también, ¿no? Es como un farm. O ¿cómo también le llaman a eso? Un rancho, un rancho. Un rancho. Exacto. Un rancho que le dicen el rancho Skinwalker. Yo no sé si había escuchado esa historia. No la he escuchado, primera vez que escucho eso. Bien. Los Skinwalkers, si divides la palabra, porque es una palabra compuesta, skin, estamos hablando que es de piel. De piel. ¿Okay? Y Sí. walkers, que es caminantes. Entonces los skinwalkers son como unos seres sobrenaturales que vienen o que proceden de los indios navajos. Son unos brujos que cambian de forma. Eso es lo que cuenta la leyenda. Entonces, este rancho se llama así Rancho Skinwalker porque dentro de ese rancho suceden muchas cosas paranormales y dentro de una de ellas es que aparecen estos seres, que es como si fuese un tipo hombre lobo, pero no es hombre lobo, obviamente. Es un skinwalker, es alguien que puede cambiar su cuerpo a este tipo de animal. Este rancho fue vendido, fue comprado por otra gente, después lo volvieron a vender. Le han hecho estudios, hay como que señales electromagnéticas, hay cosas raras dentro de este rancho. De hecho, hay unas series de televisión, si ustedes pueden googlear, se van a encontrar con una serie de televisión que se llama así, de Skinwalker Ranch, el rancho Skinwalker, y es como si fuese un reality, un documental. Pero es una serie documental. Es una serie documental de cosas que suceden allí adentro. ¿Ves?
Entonces, bueno, es otro de estos seres míticos que suceden aquí dentro de los Estados Unidos. Quiero tener la oportunidad de hacer un viaje a Utah para ir para el rancho Skinwalker. Es más, para muchos sitios en Estados Unidos, ojalá uno tuviese el tiempo y el dinero para ir visitando todos los sitios que hay donde uno puede ir a investigar y donde uno puede ir a ver este tipo de fenómenos, pues. Eso suena muy interesante. Y mucho más porque estamos hablando de nativos americanos, o sea que estamos hablando de leyendas que son De mucho acá. más antiguas Claro que sí. de las que llenaron con los peregrinos. Es correcto, porque ya eran leyendas desde aquí, de aquí mismo, pues, de los nativos de acá. Y que deben haber muchísimas. Lo que pasa es que uno no, primero que no somos oriundos de acá y no estamos como empapados de todo, de toda esta cultura de leyendas de acá. Hay que investigar, hay que ir a esos pueblos, hay que hablar con personas, para uno tener también una objetividad, pues. Acuérdate que, por ejemplo, ¿no? La misión de nosotros acá en Aliens de Medianoche es tratar de descubrir una verdad o un enigma. No me gusta especular por especular, no me gusta ver un titular por ahí y decirlo sin saber el trasfondo, sin saber si lo que la gente está diciendo es verdad. Por eso es que nosotros estamos hoy hablando de leyendas urbanas y de la semejanza que hay entre esas leyendas, entre Latinoamérica y Estados Unidos. Pero no tenemos una foto de la Sayona, no tenemos una foto de un Skinwalker, no tenemos una foto de un Bigfoot, aunque supuestamente existen y hay algunas cosas. Es como el monstruo del lago Ness, que se dice. Pero es que volvemos a lo que estábamos hablando en un principio. Son mecanismos de control. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El monstruo del lago Ness, hay supuestamente un video de hace años, no sé cuántos años, que muestra algo ahí, que antes que existiera la inteligencia artificial, antes que existiera todo eso, que muestra algo ahí como que algo se está moviendo en el lago. También Claro, creo, pero es el mismo video que hemos visto desde lo desde los... que tenemos 10, 11 años. Exactamente. Y también creo que hay otra fotografía por ahí más reciente, pero no son cosas concretas. Y ahorita cualquier celular te graba en 4K, cualquier celular te toma fotografías excelentes. Entonces todas esas fotografías y todos esos videos que aparecen como evidencia se ven mal, son súper trucados, o bueno, hoy en día con la inteligencia artificial ya uno no sabe qué es cierto o no. Hay que ponerle bien el ojo, investigar bien para no estar difundiendo información falsa. Pero todas estas Pero cosas... fíjate una cosa, hay tecnología, especialmente en audiovisuales, Claro. y todos los videos de apariciones, de entes, de cosas sobrenaturales, son los que tienen la peor calidad y el peor sonido. Y ahora que Exactamente. tenemos la inteligencia artificial, bueno, yo aún no he visto por lo menos un video del monstruo del lago Ness en 4K, 8K. No, no, Es no raro, existe. ¿no? Y si sale, lo más seguro que va a salir la gente diciendo que es falso porque es con IA. Así tal cual. Fake. Correcto, correcto. Ve, todas estas historias que estamos contando hoy, hablamos de los arquetipos universales del miedo. Fíjate que todo enfocado al miedo y al control. Y también en los ecos culturales entre distintas civilizaciones, desde Sudamérica hasta Norteamérica. Entonces, yo dejo la pregunta para la audiencia.
¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen de estas leyendas? ¿Serán algunas ciertas? ¿Serán algunos inventos de la sociedad? Ahí es donde dejamos la pregunta abierta y empezamos un debate, pero un debate con evidencia. Y no solo eso, sino también si las personas conocen cuál es el par de este espanto de su país con, no sé, con su país vecino, con otro país del mismo continente. No sé, me imagino de pronto Chile tiene algún espanto que Bueno, tiene un par con Perú, con Bolivia o con Argentina. tú viviste en Chile por mucho tiempo. ¿Nunca escuchaste allá una historia de esta, de alguna leyenda chilena, por ejemplo? No, realmente no. No recuerdo en este momento. Creo que nunca hablé sobre ese tema. Ya, yo recuerdo la de Panamá, la Tulivieja, porque era, bueno, yo trabajaba como profesor y siempre había una interacción con los estudiantes y siempre había, no, que no sé qué tal, y ellos contaban las historias, pues. Después me leí un libro donde también relataban pequeñas historias de estas asombrosas y también nombraban a lo que era la Tulivieja. Y había otra que era como la coja. Es decir, no usaban esa palabra, pero era como una vieja, una tipa que le faltaba un pie, era coja y cojeaba. Pero no era la coja, era, no sé, no me acuerdo el nombre exactamente. Pero sí. Luis, yo recuerdo en Cartagena, y de hecho si lo buscas en YouTube seguramente vas a conseguir algo. Finales de los 80, inicios de los 90 posiblemente, salió un tipo, el Negro Panda. El Negro Panda. Yo recuerdo que yo creo que ya yo estaba como en primer año de secundaria. Y fue tal el boom, la difusión de esta noticia, que las calles estaban solas, nadie jugando, bueno, principalmente los chamos, ¿no? Los niños jugando fútbol o cualquier juego de muchachos. Claro. Porque este vendría siendo como el par del hombre del saco. Pues se suponía que este hombre a los carajitos, a los niños que veía en la calle, se los llevaba y no volvían nunca más. Y yo creo que si le preguntas a cualquier persona de Colombia, de la costa, especialmente de Cartagena, gente contemporánea con nosotros, entre 40, 50 años, 60 años, le preguntas sobre el Negro Panda y seguramente te va a decir algo. Por el Negro Panda. Pero eso, hay que buscarlo. Si quieres busca allí algo a ver qué te sale. Eso, yo creo que fueron como 3, 5 meses que hubo quietud, por lo menos en el sitio por donde yo vivía. A lo que eran las 6 de la tarde ya no había ningún niño en la calle, no había nada. Aquí estoy, pero no me dice nada. ¿De qué país? Si quieres coloca el Negro Panda, Cartagena, Colombia. Vamos a ver qué nos dice por acá. No aparece nada. Es decir, te sale otra cosa ahí rara, que es un delfín con coloración blanca y negra, que fue captado por un investigador en las aguas de Sudamérica. O coloca el Negrito Panda. Será el negrito, vamos a ver. Aquí con el negrito sí me sale otra cosa. Pero aquí... No, aquí me aparece un tipo tocando acordeón. Pero debe ser algo... Lo voy a buscar y te lo voy a enviar. Sí, debe ser algo bien, ¿cómo te digo yo? Bien. Es bien de la región, de la zona. Porque fíjate que solamente fue
en la costa, o sea, no fue en ninguna otra parte de Colombia. Claro, claro. Pero fíjate que hablando de otras culturas, fíjate que en México, aparte de que también está La Llorona, también tenemos uno que se llama La Planchada. Y la planchada es una enfermera espectral que aparece en los hospitales. Pero siempre se habla, y yo creo que en Venezuela también se habló de eso, de que en los hospitales siempre ocurrían casos de este tipo, ¿cierto? Claro, muchas personas en el turno de la noche te podrían decir que, no sé, en el piso 7 del Hospital General del Sur Pasaba o algo del ahí. hospital universitario era horrible. Y también dentro de las leyendas de este tipo mexicana, también hay otra que se llama La Pascualita, que es un maniquí que supuestamente está habitado por un espíritu o algún demonio. Es tipo, será La muñeca esa de aquí, ¿cómo se llama? la muñeca, iba a decir Belimar. Este, chico, ¿cómo es que se llama? Eh, la Anabel, del Anabel, Conjuro, ¿no es? Anabel, Anabel. Anabel. Que también escuchando un podcast de unos amigos que se llama Enigma sin resolver. Muy bueno, por cierto. Ellos documentaron lo último que pasó con la muñeca Anabel, que esta persona que la tenía, el último que tuvo la Anabel, estuvo de gira, es decir, sacó la muñeca de gira como para enseñarla por Europa y no sé qué, y el tipo se murió en plena gira. Uf. Entonces tuvieron que devolverse a la muñeca, no sé, o me imagino otra vez para Estados Unidos, y está otra vez allá en la casa de los Warren, en que es un museo y la tienen ahí. Y estos podcasters fueron como a una visita guiada ahí a la casa de los Warren y vieron a la muñeca y vieron todas las cosas que hay ahí adentro. Pues. Obviamente Bueno, pero todas esas cosas tienen una sí, historia paranormal. si no le estás dando los royalties, Ah, claro, claro. Así, así mismo, así mismo. La mulata de Córdoba, que es una leyenda que se de originó Argentina. en Veracruz, México. Ok. Y que habla de una mujer de origen africano con poderes sobrenaturales. Sí, ahí México es un país que tiene mucha de esta cultura paranormal, también cultura alienígena, de eventos aliens. Es otro país que Bueno, me pero gustaría visitar e ir a explorar muchas de estas leyendas y ir a documentar todo eso. Pero hace un par de minutos estabas hablando sobre cómo se habían movilizado todas estas leyendas, en este caso desde el continente europeo hacia América. Claro. Sabemos que, bueno, tuvimos la migración de los españoles o lo que fue la conquista, la colonización por parte de los ingleses, franceses a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y en este caso específico de la mulata, ¿cómo se llama? ¿La mulata qué? La mulata de Córdoba. La mulata de La Córdoba. mulata de Pero, Córdoba, uh-huh. a diferencia de tener control sobre los jóvenes o la población o algo, en este caso veo o siento o entiendo que es a la inversa. Es como Al otorgarle revés. poderes sobrenaturales, cierta energía para que cierto grupo tenga cuidado con las personas, en este caso, como la mulata, no sé, No, lo veo de esa manera. sí, total, total. Yo creo que, digamos que la conclusión o, o
el mensaje final de estas leyendas es que, mi opinión personal, sí debe existir algo más allá. Sí debe existir algo del otro plano. Ahora, que todas las leyendas sean de paranormal o de otro plano, a lo mejor no. Pero sí puede existir una gran mayoría y que sea verdad. Mira, Documentarlo o tener, como dice uno, los pelos en la mano, bueno, de eso se trata, pues. Es decir, tratar de conseguir personas que hayan tenido un encuentro cercano y fidedigno con estas cosas. aquí yo busqué en DeepSeek que me Ok. diera una comparación entre el Wendigo Ajá. y el Silbón. Y Y, bueno, finalizando esta comparación, DeepSeek me brinda una conclusión que dice lo siguiente: tanto el Silbón como el Wendigo son arquetipos del monstruo que alguna vez fue humano, ahí está. condenado por violar el contrato social más fundamental. Aunque sus formas y contextos culturales son únicos, ambos exploran temas universales: la culpa, el hambre insaciable, la corrupción moral y el castigo eterno. Son espejos de los peores instintos humanos, servidos en una narrativa de terror que en el fondo busca enseñar lecciones vitales para la supervivencia de la comunidad, que era lo que estábamos comentando hace un Correcto, rato. eso es correcto, sí. Control. El control. El miedo. El que domina, el que infunde el miedo y el que domina el miedo tiene el control de la población, de la comunidad, de la audiencia. Pero bueno, aquí estamos. Nos estamos desviando, Aquí estamos. pero fíjate que Pero, hay pero una universalidad tanto en este tema como en cualquier otro. Tú sí, lo dijiste claro, ahorita, claro. quien domina los medios. Los medios, los medios. No vamos a entrar en esos temas, pero sabemos que los medios influyen el miedo en la población y ya se sabe lo que ocurre. Pero bueno, terminando este episodio de Aliens de Medianoche, de Aliens Talk. Por cierto, no he dicho nada de las redes sociales. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como Aliens de Medianoche. Por aquí mi pana John. John, ¿cuál es tu Instagram? Uy, creo que es John Carmona PH. John Carmona PH. Bueno, yo igualito lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Voy a dejar el Instagram de John, mi Instagram personal, McFlySK. Vamos a tratar de hacer este en vivo una vez a la semana, hablando sobre distintos temas que nos competen, pues. ¿Qué te parece esta idea? Excelente, me parece muy bien. Siempre hay un misterio, siempre hay algo que nos tiene pensando. Sí, ¿Será real? ¿Será fantasía? yo le comenté en estos días al Amarillo. Amarillo es otro amigo de nosotros que también que tiene buenas historias. Y con él quiero tocar un tema súper importante. Amarillo es programador y está metido en ese mundo digital. Hay un tema que vamos a dejar por ahí que se llama si estamos viviendo en una simulación.
Eso es como un tráiler que... Pero está interesante ese tema también, ¿verdad? Es un tema bastante interesante, hay bastante material, hay algunas cosas que tienen explicación, donde entran efectos que de la física podría ser. Sí, hay muchas cosas ahí de la física, también está la cuántica, hay muchas cositas ahí que hay que analizar, pero sería, como te dije, un episodio que a lo mejor se va a 1 hora, hora y media, 2 horas, porque tiene mucho material, pero ahí lo vamos a tener. Y contigo, cualquier otra cosa de estas conspiranoicas, paranormal, alienígenas, vamos a seguir hablando. Por supuesto, No, de me verdad. encanta ese tema. No, yo te agradezco el tiempo de conexión. Me recuerdo que el primer episodio en podcast de Aliens de Medianoche fue con John y creo que fue un pedacito, fueron como 5 minutos, 10 minutos ahí. Luis, ¿y qué hablamos de en ese podcast? Me Yo no lo acuerdo, recuerdo. yo me acuerdo, ese primer episodio hablamos sobre el Triángulo de las Bermudas. Ok, yo me acuerdo. Ya, De hecho, te ahora, comenté que tengo un amigo, Frank, que el papá estuvo ahí, exactamente. Ajá. pero Sí, yo aún, él me confirma y cada vez que le pregunto me dice que fue verdad. Pero bueno, yo no sé si él me lo dice por joder, por echarme vaina, pero sí lo recuerdo. En una ocasión estábamos conversando, yo conocía a su familia, su uh-huh. mamá, pero no conocía a su papá y le pregunté algún día sobre su papá, que estábamos hablando. Y me dice, no, mi papá se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Y yo pensé que me estaba jodiendo. La verga, marico, ¿qué pasa? Sí. No, en serio, mi papá era piloto, estaba en una avioneta, una vaina. Y el chamo súper serio, pero hasta el sol de hoy yo no sé si es verdad. Y cada vez que le pregunto me dice, claro, marico, fue verdad. Bueno, Entonces no, si llegaste hasta aquí, hasta este minuto, que va 1 hora y 22 minutos, y escuchaste la no puede historia de ser. John, sí, y quieres escuchar la historia del Triángulo de las Bermudas, vete al episodio 1 del podcast. Y ahí va a estar. Ya tenemos, sí, 1 hora 22. Creo que es buen momento para despedirnos. Bye bye, aliens. Hey, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esta charla? Ya lo cortaste. No, estamos en vivo, todo, esto está en vivo, Aún. sí, esto está en vivo. No, super cool. La Eh, idea es hacer esto y uno lo hace más que todo por el amor al arte y por la investigación y por todo esto de estos fenómenos es que que uno... son temas que por lo menos a mí me gustan estos temas. Siempre queda la duda que hay más allá de lo que vive uno en el día a día. Exactamente, Las cosas que no se ven, exactamente. esas dimensiones en las que no estamos o no sé. Bueno, esos son otros episodios más, porque para hablar de las energías, las dimensiones, la, digamos, las densidades, ya eso ya tenemos que meternos en profundidad, pero son temas que se pueden hablar. Bueno, yo me voy a despedir. John, despídete de la gente, de los alienígenas nocturnos. Saludos, aliens. Esperamos que vuelvan al próximo episodio. Y bueno, señores, aquí les digo muchas gracias por estar acá. Si llegaste hasta el minuto 1 hora 24, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Aliens de Medianoche y Descanso Universo
donde quiera que estés. Aliens de Medianoche.